Buenos días amigos, es el periodista Max Obregón Rossi. Los saluda a ver en los siguientes minutos esta nueva edición del día siguiente de hoy jueves 14 de mayo de 2020. Día número 60 de la cuarentena. 2 meses. Hoy día cumplimos exactamente 2 meses desde que se dictaron las medidas y aquellas que prohibían la salida a casa o la recomendación de quedarse en nuestros hogares mientras tengamos esta emergencia y esta pandemia. Y a los 2 meses precisamente que se cumplen hoy, hay algunas informaciones que valen la pena destacar. Ayer el presidente de la República dio algunas cifras y comentó respecto a que estaríamos llegando, como lo habían dicho algunos especialistas, al pico de la curva y empezar a entrar en una meseta para un posterior descenso. Sin embargo, pese a estos anuncios oficiales, tenemos que precisar que ayer fue el día más elevado en estos 2 meses de cuarentena, el día más elevado en el registro de fallecidos y contagiados. Ayer, miércoles 13, fue el día en que se dio a conocer el número más elevado de fallecidos y contagiados en estos 60 días. Información oficial. El propio Ministerio de Salud dijo que ayer hubo 4.247 casos nuevos. 4.247 casos nuevos. Algo no registrado anteriormente. El día anterior que se empezó a notar o a intentar mantener un descenso, hubo 3.237 casos. El martes 3.237 casos, ayer 1.000 casos más. Y el lunes apenas fueron 1.000. O sea que entre lunes y miércoles ha habido nuevo un incremento del 300%. También fue ayer miércoles el día más elevado en cuanto a fallecidos. Se reportaron 112 fallecidos. El día anterior, el martes, hubo 96 y el lunes 72. Indicadores que presumían que estábamos de verdad ingresando a una etapa de estabilización y descenso. Pero las cifras de ayer por lo menos generan algunas alarmas. Los días anteriores donde hubo más muertos, uno fue el 30 de abril, donde se registraron 108 muertos, y el otro fue el 9 de mayo, donde se registraron 100 muertos. Ayer 13 de mayo han habido 112, y los días anteriores estaban entre 80 y 85, y los primeros días, por supuesto, apenas 2, 3, 5, ya fue el incremento. Y pese a esto, como decimos, el presidente se basó en estos informes de profesionales privados para manifestar algo de entusiasmo que a todos nos, de verdad, igual estaríamos contagiados de entusiasmo. Sin embargo, estas cifras nos llevan a manifestar preocupaciones, por supuesto, con la seriedad del caso. Algunos especialistas particulares, tanto médicos como estadísticos, señala que esta cifra podría ser mucho más. Lo que pasa es que hay una disminución en las pruebas, no existen pruebas. Ustedes, y estoy seguro que tiene conocimiento de personas que tienen los síntomas del coronavirus, pero van a emergencia y no les hacen prueba ni rápida ni la molecular, sencillamente porque no hay pruebas. A pesar que se ha incrementado, se ha comprado, por supuesto, un número importante de lotes para hacer estas evaluaciones, pero no hay pruebas, o sea, no alcanzan para todos. Y los están enviando a sus casas con las consideraciones debidas, que se cuiden, pero no hay una manera de certificar, ni manera rápida, ni manera molecular. Y más de una persona ha hecho cuarentena, la está haciendo, está saliendo de la etapa, pero no necesariamente una vez que termine y se le van los síntomas, significa que estuvo confirmado que tenía el coronavirus. Han habido varios casos, denuncias públicas, de que mucha gente después ha llamado al 113 o cualquier otro teléfono de emergencia, porque su papá, un familiar que tenía el síntoma del coronavirus, estaba mal y después falleció en su casa. Y no ha habido manera, murió, pero no hubo manera de confirmar que tenía
el virus en el cuerpo. Y entonces simplemente se les ha enterrado. Entonces, estos científicos y especialistas y estadísticos dicen, es cierto, se ha incrementado el número de evaluaciones porque han llegado más pruebas, no las suficientes, pero hay más. Pero esto no significa necesariamente que esté reflejándose lo que ocurre en la sociedad. Un caso muy concreto. Si se hacen 1000 pruebas hoy día, por dar un número, si se hacen 1000 pruebas hoy día, saldrá un determinado porcentaje o número de casos. Si mañana se hace 500, por supuesto que también habrá un número determinado de casos confirmados, pero hubo menos pruebas. Entonces, por lo tanto, es difícil comparar. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque son precisamente estos especialistas que dicen que en esta semana el promedio de pruebas que se han venido realizando es menor a la semana anterior. Esta semana el promedio de lo que se está realizando es de 18.548 pruebas por día. Y la semana anterior fue 20.336 pruebas. Entonces, si esta semana se están haciendo menos pruebas que la anterior, es evidente que el número de contagiados que se detecten va a ser esta semana menor al de la semana anterior. Y esto puede generar una distorsión en las estadísticas. De ahí que a pesar de todo, el número de ayer ha sido 4.200. Esto es lo que hay que tener siempre como referencia y con la finalidad de pisar firme, pisar tierra y no generar optimismo. Tenemos que con mucha paciencia para de verdad confirmar si se está revertiendo la tendencia, y esto solamente podrá ser posible con el transcurrir de los siguientes días. Cifras confirmadas esta mañana, muy de mañana, que siguen preocupando. Hasta el día de hoy, el número de policías contagiados son más de 4.000. Saque usted sus conclusiones, cómo ha ido creciendo vertiginosamente. Según el propio director general de la policía y el ministro del Interior, hoy en la mañana tenemos 4.098 contagiados. ¿Y saben ya cuántos policías fallecidos hay? 82 policías. Lamentablemente se acerca al centenar de mártires. 82 policías fallecidos hasta hoy día en la mañana. Las Fuerzas Armadas también tienen un importante número de contagiados. Ahí son 1.172 contagiados con el coronavirus confirmado y ya hay 7 fallecidos también. De los 7 fallecidos, 5 son de la Marina y 2 del Ejército. Con lo cual se confirma que el contacto de estos héroes ya por hacer que la gente responda como debe ser a las medidas de seguridad, ellos se han contagiado directamente, sin duda, con el contacto directo con esta gente. Y ya que hablamos de contagiados y cifras que nos deben seguir preocupando, ayer se hizo un muestreo muy rápido en el mercado de frutas, en el mercado mayorista de frutas ubicado en nuestra capital, en el distrito de La Victoria. De las 97 muestras que se tomaron, porque no se tomó a todo, fue aleatoria, al azar, de las 97 muestras tomadas, 90 dieron positivo. 90 comerciantes de 97 dieron positivo, más del 92%. De cada 5, 4 están con coronavirus y casi todos asintomáticos. Entonces, esto generó algunas alarmas. No se sabía qué se iba a hacer. A diferencia de otros mercados, no se cerró de inmediato, porque un argumento, no sé qué tenga que ver con lo social o tenga que ver con la sensatez, dijeron que no se puede cerrar un mercado que abastece a nuestra capital, al único mercado que abastece a nuestra capital de fruta. Y entonces, por lo tanto, si se cierra el mercado, se llegó a decir de que probablemente suba los precios de fruta. La pregunta es, ¿estamos preocupados por el precio de fruta? ¿El ciudadano común y corriente va a desfallecer porque no tiene una fruta ese día en su mesa?
Bueno, entonces la alternativa fue que el fin de semana se va a cerrar y que se va a seguir tomando muestras, tanto a los comerciantes como a los estibadores o a los cargadores de fruta. Bueno, esta mañana ha continuado funcionando ese mercado de frutas. Lo único que han hecho es mantener la distancia para que la gente ingrese y le están tomando la temperatura, y aquel que está con fiebre simplemente no ingresa. Pero eso no soluciona, porque se calculaba, si la muestra da que el 90% de los comerciantes están contagiados, es evidente que los otros 600 que aún quedan trabajando ahí y que tenían mercadería, por cierto, también un buen número tiene que estar contagiado. Y se les ha permitido ingresar a trabajar, se ha permitido que la gente siga ingresando a comprar, como digo, solamente con estas dos limitaciones, y que recién este sábado y domingo se va a cerrar para desinfectar, porque ahí no se fumiga, se desinfecta. Y bueno, se reabrirá el día lunes, de acuerdo a lo que ya se avanzó y por lo que se ha visto esta mañana. Como esto ya es un tema de autoridades al máximo nivel, que ni siquiera tiene responsabilidad el alcalde de La Victoria, George Forsyth, porque sobre él están las autoridades sanitarias, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Defensa, lo único que me atrevería a recomendarles es toda la fruta que usted ve, en la esquina de su casa, en los mercados, en las pequeñas paraditas, todas son compradas ahí, en el mercado mayorista de frutas de La Victoria, y de ahí se distribuye para toda la gran capital. Me estoy dirigiendo a gente que vive en Lima. Entonces, la única recomendación que me atrevería a decir es que por lo menos dejen de comprar fruta unos días. No va a pasar absolutamente nada. Y si es inevitable, por favor, esa desinfección que ya se ha dicho, el pulverizado de la fruta, cual sea, con cáscara o sin cáscara, pulverizado de una solución de 4 porciones de agua por una de cloro lejía, se pulveriza, se lava, se enjuaga bien y se seca. Acordémonos de la época del cólera en la década de los 80, que igualito había que lavar y desinfectar. Es el único modo, porque el virus también pasa a través y queda impregnado también en los alimentos, en este caso en la fruta. Si es inevitable que usted tiene que consumir probablemente algún tema de salud o dietético, bueno, cumpla esto. Si no, por lo menos dejemos de comprar unos días fruta hasta que haya una claridad respecto a las autoridades de salud sobre este tema del mercado mayorista de fruta. Ayer el presidente de la República anunció, tras apoyar al ministro de Salud y minimizar sus declaraciones sobre lo que dijo sobre sus colegas médicos, el presidente de la República anunció de que los comedores populares en el mes de junio van a reanudar sus actividades, porque es un gran sector donde la población de escasos recursos va a consumir alimentos. Ha dicho de que van a adoptar medidas de salud necesarias y que solamente será para consumo. En estos lugares, que por lo general están ubicados en barrios muy pobres, la gente va y por un sol puede conseguir alimentos para la familia y para simplemente pasar el hambre. Entonces el presidente ha dicho, bueno, como esto no pueden seguir cerrados y no podemos castigar a la gente que no tiene recursos, vamos a abrir con las medidas de seguridad y va a ser solamente para llevar a casa. En realidad la mayoría ya lo hacía antes, ¿ah? Para quienes no conocen el funcionamiento de los mercados o comedores populares, había gente que iba al mismo centro que está ubicado en su urbanización, en su asentamiento humano, pero había gente que iba con sus tuppers, sus envases para comprar alimentos e irse a comer a la casa. En todo caso, no va a haber atención de momento, pero sí es una salida social entendible y recomendable, y va a ser a partir del 1 de junio. Otro tema que por favor empecemos a preocuparnos: la Organización Mundial de Salud advirtió ayer que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico y no irse nunca de nuestras vidas. ¿Qué significa? Que se va a quedar. Dice, han reconocido que el COVID-19, que cada día hay más investigaciones y dan nuevas alertas, dice que el COVID-19 puede quedarse como se han quedado otros virus y están conviviendo entre nosotros. ¿Qué otros virus conocemos? La sarampión. ¿Qué otros virus conocemos? El VIH.
El virus, por ejemplo, tanto el sarampión como el VIH ya conviven entre nosotros y lo único que se combate con una vacuna. Entonces, esto es lo que ha dicho la propia Organización Mundial de Salud anoche. Y sobre ese tema hay algo que llama la atención, además. Existe una conocida actriz colombiana llamada Dana García, sobre todo para quienes son fanáticos de las telenovelas. Ella actuó en una telenovela que se llama Pasión de Gavilanes. Es una actriz muy reconocida en Colombia. Escuchen lo que voy a decir. Ha dado por tercera vez positivo al coronavirus. A ella se le detectó en sus comienzos, se le combatió. Volvió a aparecer positivo. Se le combatió y desapareció. Y ayer ha aparecido por tercera vez. Los médicos que la atienden, ella por supuesto, están totalmente alarmados y preocupados. Porque quienes decían que el coronavirus se iba y después desaparecía, este es un ejemplo en ese organismo de que por tercera vez puede aparecer. Y se trata de una persona por lo menos bastante seria y que ha dado a conocer su caso. Esperemos ver sobre esto cómo se empiezan a desarrollar esta casuística, porque el coronavirus se va, se cura y posteriormente aparece, desaparece y hasta una tercera vez aparece. Por favor, Dios nos proteja con esta pandemia. Se dieron a conocer también las medidas, algunas recomendaciones para los chicos que van a salir a partir del lunes a pasear con sus papás, ¿no? Ya había dicho ayer también que en España esto que ocurrió hace 2 semanas empieza a surgir un rebrote en aquellos menores que han salido a pasear. Ya será determinación de cada padre, pero hay una así estadística ya conocida, oficial en España, que el 30% de los menores de edad que salieron hayan levantado ya esta cuarentena, por lo menos para pasear, y ahí es una vez a la semana, acaba de ser todos los días, se han contagiado, elevado el contagio en menores. Las recomendaciones son, bueno, les recuerdo que no pueden salir más de 30 minutos por día, de 12 o de mediodía hasta las 6 de la tarde, no pueden alejarse de sus viviendas más de 500 metros y deberán salir acompañados de un adulto, de una persona mayor de edad. Pero esa persona mayor no puede llevar a más de 2. Así que si alguien tiene a 3 hijos menores, no podrá salir con 3 hijos menores. Tendrá que ir acompañado de otra persona. Una persona mayor solamente puede pasear a 2 menores de edad. Algunas recomendaciones previas: que el chico se lave las manos, como siempre, por 20 segundos antes de salir, que lleven mascarillas, que se las coloquen apropiadamente, no llevar ni juguetes, ni triciclos, ni patinetas o bicicletas o pelota. Esa es la principal recomendación que ha sacado ya el Ministerio de Salud. Podrán salir a pasear, pero no lleven juguetes, pelotas, triciclos, patinetas o bicicletas. Esto es antes del paseo. Durante el paseo, igual los chicos y ustedes mismos tienen que mantener una distancia mínima de 2 metros. Si ven a un amigo, si ellos se encuentran con un amigo, enséñenles que que solamente es el saludo a lo lejos. No se pueden acercar. En ningún momento quitarse la mascarilla. Se recomienda, óiganlo bien, se recomienda no sentarse en el piso, pistas, veredas o jardines. Tampoco que agarren los objetos que puedan encontrar en la calle o que hagan uso de los juegos del parque. Esto es lo que está recomendando el Ministerio de Salud. No se sienten en bancas, pisos, pistas, veredas, jardín, ni hagan uso de los juegos. Si lo van a hacer, lleven su gel o su alcohol. Desinfectan, igual cuando terminen, desinfectan, le echan alcohol y se retiran. Y al regresar a la casa, igualmente lavarse con agua y jabón, de preferencia una ducha, desinfectar los zapatos y los objetos que hayan entrado en contacto con las superficies, cambiarse de ropa y zapatos también, dejar las bolsas, carteras, llaves, lentes, celulares y otros artículos que se hayan llevado en la entrada de la casa para luego desinfectarlos correctamente. Recomendaciones que ya sacó el Ministerio de Salud sobre cómo va a ser la salida de los menores a partir del día lunes, que así está
así está previsto. Y ante tantos casos de corrupción que ya se van viendo en diferentes partes del país, ayer Acción Popular, pues en la bancada de Acción Popular presentó un proyecto para aplicar la cadena perpetua para funcionarios acusados de corrupción. Tanto que se ha estado solicitando sanciones extremas y fuertes, y en algunos casos hasta sanciones que colisionan con nuestra Constitución, como la pena de muerte. Acción Popular ya presentó un proyecto para aplicar cadena perpetua a estos funcionarios. ¿Quiénes están en altos funcionarios? Presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, magistrados del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, fiscales supremos, jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades. La propuesta lo que va a hacer es cambiar un artículo y lo va a hacer como agravante en el Código Penal, de tal forma que cuando sea un funcionario se agrava y podrá dársele hasta cadena perpetua. Recordemos que de acuerdo a la corrupción, cada año por corrupción en el Perú se pierden 17.000 millones de soles. Es decir, los funcionarios involucrados de diferentes rangos ocasionan que por corrupción el Perú pierda 17.000 millones de soles. Para precisar un tema que se habló ayer sobre la reforma de pensiones, el presidente de la República se molestó, dijo que el Congreso de la República había mandado al archivo el proyecto que ellos presentaron hace unos días para establecer el nuevo régimen pensionario. Una precisión que también comparten otros analistas y otras personas que hacemos firmarios independiente. Lo que presentó el presidente de la República hace unos días, precisamente en los días que se iba a firmar había la discusión sobre la ley del 25% para retirar el AFP, lo que envió el presidente de la República no fue un proyecto de ley, fue un proyecto de ley para conformar una comisión. Óiganlo bien, el presidente de la República y el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para conformar una comisión que vea el tema de las pensiones, la reforma de las pensiones. Y esta comisión estaría, de acuerdo a ese proyecto, estaría integrada por representantes del gobierno, del BCR, de la Superintendencia de Bancas, Seguros, AFP, y por supuesto del propio Congreso. Lo que ha hecho el legislativo y la respectiva Comisión de Economía es decirle al presidente: oiga, señor presidente, nosotros le han hecho recordar, nosotros tenemos 4 proyectos que estamos viendo de reforma de pensiones. Y la tarea principal del legislativo es hacer leyes. No necesitamos de una comisión para hacer la ley cuando ya la estamos viendo. En su momento, como ya han empezado a desfilar, han empezado a pedir las opiniones de diversos representantes que tienen que ver con esto. Ayer mismo se presentó un representante en el Ministerio de Economía y Finanzas para ver su opinión y pedir información sobre el tema de pensiones, quienes están a nivel privado y quienes están en la ONP que pertenece al Estado. Así que es bueno precisar, no es que se haya desechado no ver la reforma, lo que se ha desechado es la propuesta del gobierno que decía hagan una comisión, y el legislativo lo único que ha hecho el señor es no. Nosotros hacemos leyes y acá ya la estamos viendo, y por lo que han dicho además los diferentes voceros es que en unos 60 o 90 días igual van a tener el proyecto ya para su debate en el Pleno. Entonces siempre es bueno aclarar, porque medias verdades no son verdades completas. Y un tema final. Ayer fue la Policía Nacional del Perú capturó en Ayacucho al terrorista Emiliano Tello Noa. Él ha sido buscado durante las últimas 3 décadas. Es un terrorista que era buscado por 5 delitos, entre ellos el ataque a un convoy militar. ¿Cuál es la noticia? Que esta persona tiene ahora 80 años. Cuando cometió el delito tenía 50. Pero terrorista sigue siendo terrorista y el castigo le tiene que alcanzar, tenga la edad que tenga. Mis amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Esto fue la edición de Al Día Siguiente de hoy, jueves 14. Nos vemos mañana al día siguiente.